Bendiciones en este nuevo comienzo de mes para todos los que nos acompañan nuevamente en esta cita. Cada vez que hablamos de santidad, parece algo lejano a nuestras posibilidades. Pero cada vez que aprendemos una nueva historia de nuestro catálogo divino, nos damos cuenta de que ser santo hace parte de ser humano. Conozcamos más historias interesantes de los santos. Y los santos que son venerados hoy, 1 de marzo, son San David de Gales, obispo. San Albino de Anjou, obispo. San Félix III, papa. Santa Inés Cao Quijin, catequista y mártir. San León de Basconia, obispo y mártir. San León Lucas, obispo y mártir. San Rosendo de Celanova, eremita y abad. San Siviardo, abad. San Suitberto, abad y obispo. Beato Cristóbal de Milán, presbítero. Y Beata Juana María Bonomo, abadesa. El día de hoy conoceremos la vida de una santa que, habiendo prestado el noble servicio a la Iglesia de ser catequista, dio su vida por Jesús en medio de las duras persecuciones del Imperio chino. Ella es Santa Inés Cao Quijin. Inés nació el 28 de abril de 1821 en la aldea de Wujiashay, en la provincia de Guizhou, China, y provenía de una familia católica en la provincia de Sichuan. Vivió durante el gobierno de la dinastía Qing. Inés había quedado huérfana muy joven y pasó su adolescencia en un orfanato católico. Se casó a los 18 años con un hombre cuya familia, incluido él mismo, la maltrataban. Su esposo enfermó gravemente y ella fue la encargada de cuidarlo en su enfermedad hasta su muerte. 2 años después del matrimonio, ella quedó en situación vulnerable, pues la familia de su esposo la expulsó del hogar. Inés se movilizó hasta la ciudad de Guingyi, ya como viuda, buscando un empleo, y una mujer la acogió en su casa y le permitió vivir en la ciudad. Su benefactora era una viuda católica, también versada en el conocimiento de las Escrituras y de las enseñanzas de la Iglesia, y junto a ella, Inés realizó grandes y rápidos progresos espirituales. Conoció allí al obispo Bai, quien la guió en su vida espiritual, llegando a ser una persona relevante en la parroquia de Xingyi. Un día, Agustín Chaorong, un misionero católico que estaba de visita en la casa donde se hospedaba Inés, la convenció de que fuera de misión en la enseñanza de la palabra de Dios, pues tenía dotes, según su criterio, de evangelizadora y misionera. Su nueva tarea sería hacerse cargo de un trabajo misionero en Guangxi, enseñar el catecismo a unas 30 a 40 familias del lugar. En el invierno de 1852, se trasladó a la ciudad de Baijiachay, en Xilán, lugar del que hizo su cuartel general. Inés enseñaba el catecismo de un lugar a otro, así como también a cocinar y llevar una casa, y durante su tiempo libre realizaba trabajos de niñera. Cuando ella estaba ayudando en Yaochan en 1856, el gobierno local decidió tomar algunas medidas contra los cristianos que vivían en esa zona, e Inés fue arrestada por las autoridades junto a otros creyentes. Sin embargo, días después fueron liberados sus compañeros, excepto un sacerdote de nombre Ma y ella. El padre Ma falleció en prisión, mientras que ella sufriría el martirio más adelante. El juez que la iba a juzgar quiso que renegara de su fe, pero ella se negó. El magistrado del lugar utilizó primero la táctica de seducirla con palabras bonitas para conseguir que negara la fe, pero ella se mantuvo inconmovible. Luego la amenazó con la tortura, pero ella no demostró ningún miedo. Por último, el 27 de febrero, la encerró en una jaula tan pequeña que solo podía permanecer en pie, pero su espíritu no claudicó. De allí no saldría viva por las condiciones de su retención.
Inés oraba así: Dios, ten misericordia de mí. Jesús, sálvame. Luego gritó con fuerte voz: Dios mío, ayúdame. Murió 3 días después, el 1 de marzo de 1856, a los 35 años. Beatificada el 27 de mayo de 1900 por el Papa León XIII y canonizada el 1 de octubre de 2000 por el Papa San Juan Pablo II, junto a otros 120 mártires encabezados por Agustín Chao Rong. Tiene una iglesia consagrada en su honor en Markham, Ontario, en Canadá, donde existe una importante comunidad de católicos chinos. Cuando el Papa Francisco visitó a China, dejó un mensaje que busca promover una auténtica cultura del encuentro y la armonía de toda la sociedad, esa armonía que ama tanto el espíritu chino. Los católicos chinos han tenido que enfrentar duras dificultades para vivir su fe, debido a que, culturalmente, las creencias religiosas van muy unidas a las ideologías políticas, de cierta manera presentando al gobierno al nivel de Dios. Por ello, las persecuciones han acompañado a estas pequeñas comunidades de fe. Para comprender mejor, conozcamos un poco la historia de la Iglesia Católica China. El cristianismo llegó a China por primera vez hace más de 1000 años, pero no duró allí largo tiempo. Alopen, un monje sirio, introdujo el cristianismo nestoriano en el siglo VII durante la dinastía Tang y fundó varios monasterios e iglesias. Más adelante el catolicismo creció en este país durante la última dinastía Yuan. El obispo franciscano Giovanni da Montecorvino comenzó su misión evangelizadora entre los mongoles en Pekín, pero esa misión cesó en 1368. Los primeros misioneros jesuitas llegaron en 1582, durante la dinastía Ming, cuando Matteo Ricci y sus compañeros evangelizaron hasta el comienzo de la dinastía Qing, en 1644. Antes de la controversia de los ritos, que llevó al emperador chino a proscribir el cristianismo durante 100 años. En ese periodo, los católicos gozaron de un elevado aprecio social y de gran respeto por parte de la mayoría de la sociedad china, incluso de funcionarios del gobierno, miembros de la familia real e intelectuales, gracias a lo cual creció el número de creyentes. En 1842 se concedió más privilegios a las misiones cristianas, y así los jesuitas entraron por segunda vez en China, convirtiéndose en los pioneros del intercambio cultural y educativo entre Oriente y Occidente. En la segunda misión se encontraron con una situación política, económica y diplomática más complicada, que finalmente unió el pueblo chino y los grupos religiosos extranjeros. A lo largo de la historia, el catolicismo contribuyó al desarrollo de la sociedad china en los sectores de la educación, de los servicios sociales, de la caridad y de la asistencia a los enfermos, ganándose así el respeto de muchos chinos. En épocas más recientes, la Iglesia china ha afrontado diferentes desafíos y problemas por causa del rechazo del gobierno. Actualmente, el catolicismo en China es más dinámico y comprometido en la evangelización, en los servicios y en el intercambio formativo con otras regiones y países, fomentando así el surgimiento de nuevos sacerdotes y religiosas. Oremos por los creyentes chinos, pues ellos son fieles a pesar de ser pocos y perseguidos. Y valoremos mucho el papel de los catequistas en medio de la iglesia. Servidores como Santa Inés, que caminando junto a su pueblo, traduciendo en palabras sencillas las verdades del Evangelio, han llevado a muchos a vivir un encuentro con Cristo. Y muchas veces han sostenido grandes comunidades sin la presencia de sacerdotes, motivándolos a vivir la comunión desde la fe y la fraternidad. Oremos con Santa Inés y los catequistas para que sigan siendo luz y sal en el mundo con su valentía y testimonio, con esta hermosa oración del Papa San Juan Pablo II. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme
poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu Evangelio. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida, para que no deje de buscarte y quererte. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Valoremos la libertad que tenemos todavía en nuestro país para vivir la fe. Y reconozcamos que debemos estar constantemente aprendiendo y compartiendo la sabiduría de Dios, para que se restaure la paz y la armonía en nuestros pueblos. Santa Inés Cao Huijin Ruega por nosotros.